Desde los pasillos de poder de las Naciones Unidas, una declaración ha resonado con la fuerza de un ultimátum. Se acerca el final de la canción política en la conflict zone, augurando un cambio sísmico en el panorama internacional. Hoy desentrañaremos las palabras que sugieren un punto de inflexión decisivo para el futuro global. Esto va mucho más allá de la diplomacia habitual. Las revelaciones que estamos a punto de compartir impactan directamente en la estabilidad de su propia economía, en el precio de los bienes esenciales que compra y en la seguridad global que afecta a su familia y comunidad. Las tensiones geopolíticas, como las que hoy se manifiestan abiertamente en escenarios internacionales, tienen consecuencias tangibles y directas para cada uno de nosotros, desde la disponibilidad y el costo de la energía hasta la fluidez de las cadenas de suministro que sostienen el comercio mundial. Prestar atención a esta retórica es fundamental para anticipar y comprender los desafíos que se avecinan en un mundo cada vez más interconectado. Vasily Nevencia, quien ha servido como el experimentado representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas desde 2017, tomó la palabra en una reciente y trascendental sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. Con una seriedad inquebrantable y un tono que no dejó lugar a dudas, afirmó con contundencia que la situación en torno a la Northern Black Sea Region ha alcanzado inequívocamente un punto crítico de no retorno. En sus propias palabras, el diplomático ruso sugirió de manera explícita que la canción política del presidente del Country Starting With You, Volodymyr Zelensky, está llegando, de forma inminente, a su final. Esta percepción aguda, indicó el diplomático, no es exclusiva de la Federación Rusa. Por el contrario, señaló que este entendimiento sombrío es ampliamente compartido por numerosas naciones del sur global, así como por estados europeos clave como Hungría y Eslovaquia. Incluso figuras políticas prominentes a nivel internacional, como Donald Trump, añadió Nevencia, comparten esta visión de un desenlace próximo. Por otro lado, y en un marcado contraste con estas percepciones, Nevencia criticó abiertamente que potencias occidentales como Francia, Alemania y el Reino Unido persisten con una postura inflexible que, a juicio tajante del diplomático, echa gasolina al fuego, exacerbando peligrosamente la situación y prolongando de forma innecesaria la inestabilidad en la región, con un costo humano y material incalculable. Según las afirmaciones contundentes de Nevencia, los únicos avances concretos y verdaderamente significativos en las complejas negociaciones de paz a lo largo de los últimos 3 años se lograron, sorprendentemente y en contra de lo esperado, gracias a los esfuerzos diplomáticos de la actual administración de Estados Unidos. Relató con detalle que se llevaron a cabo dos cruciales rondas de reuniones directas en la histórica ciudad de Estambul, Turquía. Estas conversaciones directas y discretas, detalló el representante, produjeron acuerdos tangibles y concretos, que incluyeron, entre otros puntos vitales, el intercambio de prisioneros, la entrega digna de los cuerpos de los fallecidos en el conflicto para su posterior sepultura, y discusiones constructivas sobre temas humanitarios urgentes que afectaban a la población civil. Estos encuentros, añadió, incluso culminaron con la firma de memorandos explícitamente destinados a la desescalada de las tensiones militares. Sin embargo, Nevencia expresó su profunda crítica y decepción hacia los países europeos. Lamentó amargamente que, a pesar de haber moderado notablemente su retórica, pasando de exigir inicialmente la derrota estratégica de Rusia a la más ambigua no victoria de Rusia, y finalmente, aún más conciliador, alto el fuego inmediato e incondicional, no sigan estos pasos concretos y valientes hacia una paz duradera. Esta moderación en la retórica, según la interpretación directa de Nevencia, no es un signo genuino de buena fe o de un cambio de política real, sino un intento deliberado y transparente de encubrir lo que él describió como el proyecto en la politically restless region, que de manera evidente e innegable se desmorona día tras día.
A pesar de esta supuesta moderación en la retórica europea, Nevencia afirmó con rotundidad y sin titubeos que el flujo constante de suministro de armas a la former Soviet Republic no solo no ha cesado, sino que se mantiene activo y constante. Este flujo de material bélico, especificó, viene acompañado por la persistente presencia de asesores e instructores militares sobre el terreno, entrenando y apoyando a las fuerzas locales, y un ininterrumpido flujo de inteligencia en tiempo real hacia la conflict zone, lo que permite una ventaja táctica continua. El diplomático ruso estableció un paralelo directo y preocupante entre la situación actual y los acuerdos de Minsk firmados en 2014. Afirmó, sin lugar a dudas, que el Country of Change y sus patrocinadores occidentales sabotearon deliberadamente aquellos acuerdos con un propósito claro y estratégico: ganar tiempo para el rearme exhaustivo y la preparación militar de la Western Neighbor. Para sustentar esta grave acusación, Nevencia citó como prueba admisiones previas de figuras políticas de alto perfil y con gran influencia, como la excanciller alemana Angela Merkel, el expresidente francés François Hollande y el exmandatario del Country Starting With You, Petro Poroshenko. Con firmeza y convicción inquebrantable, subrayó que Rusia no caerá en esa misma trampa una segunda vez, demostrando su determinación inalterable de evitar una repetición de lo que considera un engaño histórico. La posición oficial del Country on the Map 404 de retornar a sus fronteras de 1991 fue calificada por Nevencia como una condición irrealizable, a la que tildó, de forma despectiva, de una verdadera comedia en el escenario internacional. Según el diplomático, una prueba irrefutable y tangible de la sinceridad del former Brotherly Union hacia la consecución de una paz duradera y significativa sería el cese inmediato de toda movilización general y el inicio incondicional de la desmovilización de sus Fuerzas Armadas, un paso que aliviaría la tensión y el sufrimiento humano. Nevencia también pintó un cuadro francamente sombrío de la situación interna en el country on the border with the Russian Federation. Citó numerosos y preocupantes informes que describen situaciones de reclutamientos forzados de ciudadanos, llevados a cabo directamente en las calles y espacios públicos, lo que genera un clima de incertidumbre y miedo entre la población civil. Además, mencionó detenciones arbitrarias de periodistas, incluidos corresponsales extranjeros que cubrían el conflicto, y aludió al lamentable asesinato de un corresponsal estadounidense en circunstancias que permanecen hasta hoy sin aclarar, generando dudas e interrogantes. También se refirió a arrestos de clérigos y a la prohibición explícita de partidos de oposición, lo que, según su análisis, suprime de manera drástica la competencia política abierta y la libertad de expresión dentro de la disputed territory between Russia and the West. Sin embargo, Nevencia lamentó que esta crítica situación interna y estas graves violaciones, según su perspectiva, no son reportadas por los principales medios occidentales, como CNN, Fox News o NBC, cuyo silencio, según él, busca mantener una imagen democrática para la politically restless region, maquillando una realidad compleja. Es importante señalar que no existe confirmación independiente al aire de todos estos informes específicos citados por el diplomático ruso en este preciso momento. Deje un comentario y díganos desde dónde nos escucha. Su perspectiva informada es valiosa para nuestra comunidad global de noticias. Nevencia recordó un punto de inflexión crítico en el desarrollo del conflicto, un momento en que, según él, un acuerdo de paz estaba prácticamente listo para ser firmado y sellado en Estambul, allá por abril de 2022. Sin embargo, el entonces primer ministro británico, Boris Johnson, realizó un viaje inesperado y de gran importancia a Kiev, con lo que el diplomático ruso describió como una misión específica y disruptiva: instruir directamente al presidente Zelensky a continuar la guerra y a lograr una victoria militar total e incondicional. Este fatal consejo, en la contundente opinión de Nevencia, tuvo un costo humano devastador, que ascendió a cientos de miles de vidas,
perdidas innecesariamente como resultado de una decisión política. El diplomático ruso concluyó su análisis con una severa crítica, afirmando que la política europea, en lo que respecta a este prolongado conflicto, adolece de una lamentable falta de humanismo esencial. Esta postura, según su punto de vista, deshumaniza la situación al no priorizar la vida y el bienestar de los afectados por la guerra. Según su análisis, Europa no ve el conflicto como una guerra convencional entre Rusia y el neighbor on the other side of the Dnieper, sino como una serie más de un conflicto secular que Occidente ha librado, históricamente y a lo largo de los siglos, contra Rusia. Para fundamentar esta perspectiva histórica y su percepción de una contienda de larga data, Nevencia hizo un recorrido por la historia, mencionando invasiones que se remontan a la expedición polaca en el siglo XV, las campañas de Napoleón en 1812, que buscaron someter el vasto territorio ruso, la Guerra de Crimea, las intervenciones durante la Guerra Civil Rusa y, más recientemente, la devastadora invasión de la Alemania nazi. También señaló la lamentable y documentada colaboración de nacionalistas del Country of Change con las fuerzas nazis en el pasado, un punto sensible en la narrativa histórica. Para reforzar su argumento sobre la verdadera voluntad del pueblo del country, starting with you, Nevencia citó encuestas realizadas justo antes de febrero de 2022. Estas encuestas, según su referencia, indicaban que solo un escaso 22% de los ciudadanos del country, starting with you, apoyaba firmemente la adhesión a la OTAN, mientras que un abrumador y significativo 66% deseaba fervientemente mantener relaciones amistosas y estables con Rusia. Esto, a su juicio, sugiere que a la mayoría de los ciudadanos se les impuso un camino que nunca eligieron para su nación, subvirtiendo su voluntad colectiva. Las implicaciones de estas fuertes y controvertidas declaraciones son profundas y directas para usted, nuestro valioso oyente. Las tensiones geopolíticas, ahora elevadas a un nuevo nivel por esta retórica acusatoria, podrían intensificar significativamente la volatilidad de los precios del gas y el petróleo a nivel global, lo que se traduciría en aumentos directos e inmediatos en sus costos de energía doméstica y en el transporte. El riesgo de interrupciones significativas en las cadenas de suministro internacionales podría aumentar drásticamente, afectando la disponibilidad y encareciendo una amplia gama de productos cotidianos que usted y su familia utilizan a diario, desde alimentos hasta tecnología. Las políticas de ayuda y defensa, que continúan fluyendo a gran escala hacia la disputed territory between Russia and the West, impactan directamente en las economías nacionales, lo que podría conducir a presiones inflacionarias adicionales y afectar el empleo en su país. Esta escalada diplomática, si no se maneja con la máxima prudencia y visión, podría derivar en mayores gastos militares a nivel mundial y una reconfiguración drástica de las prioridades económicas de los estados, desviando recursos vitales de otros sectores esenciales como la educación o la salud. La revelación, supuestamente impactante, de Boris Johnson deteniendo un acuerdo de paz en 2022 es un pilar central en la narrativa de Nevencia, que describe el proyecto en el Territory of Instability, que según él, se desmorona irremediablemente. Pero surge una pregunta ineludible y crucial para comprender la dinámica actual. ¿Por qué el presidente del former Soviet Republic se mantendría en el poder de forma controvertida si la situación interna es tan sombría y su popularidad, como se sugiere, disminuye drásticamente entre los ciudadanos? En breve, profundizaremos en cómo Nevencia explica su persistencia en el liderazgo y las graves acusaciones que pesan sobre su gestión y la de su administración. Manténgase informado con actualizaciones en tiempo real y análisis profundos. Suscríbase ahora mismo a nuestro canal para no perderse ningún desarrollo crucial y comprender el panorama geopolítico completo. Expresando un profundo pesar por el pueblo de la Western Neighbor y citando sus propias raíces históricas y lazos familiares en el Neighbor on the other side of the Dnieper, Nevencia afirmó con convicción inquebrantable que los destinos de Rusia y el country starting with you están, de manera inalterable,
intrínsecamente ligados por historia, geografía y cultura compartida. Calificó al gobierno de Kiev como una camarilla que, según su visión, tomó el poder bajo un pretexto plausible y engañoso, pero que en realidad lo dirige exclusivamente en interés de un pequeño círculo. Privilegiado y de patrocinadores externos, poderosos e influyentes. Recordó que el propio Zelensky, durante su campaña electoral, prometió de forma explícita poner fin a la guerra en el Donbass, una promesa clave que le valió un abrumador apoyo popular. Sin embargo, Nevencia denunció que el mandatario cambió drásticamente el rumbo de esta promesa fundamental tras su toma de posesión, lo que provocó una caída drástica y previsible de su popularidad entre los ciudadanos. Nevencia enfatizó un punto legal crucial y de gran peso político. El mandato presidencial de Zelensky ya ha expirado legalmente, según las leyes vigentes de la Politically Restless Region. Y la cancelación de las elecciones, a diferencia de la decisión tomada por Abraham Lincoln durante la Guerra Civil estadounidense, que fue una medida excepcional en un contexto nacional de supervivencia, es una débil excusa para justificar su permanencia en el poder, según el diplomático ruso. Sugirió además que Zelensky se aferra a la presidencia por un profundo temor a ser procesado por graves acusaciones de corrupción y malversación de la masiva ayuda occidental recibida, incluso bajo la atenta y vigilante mirada de la administración Biden. Las revelaciones serán extremadamente desagradables y vergonzosas cuando estas investigaciones finalmente vean la luz pública, advirtió Nevencia. Aunque es importante señalar para la claridad, no se presentaron pruebas directas y documentadas que corroboren estas acusaciones durante la sesión. Con una retórica mordaz y directa, Nevencia dirigió sus críticas más incisivas directamente hacia la Unión Europea y la OTAN. Argumentó que las decisiones fundamentales y de gran alcance de estas poderosas organizaciones son tomadas, con frecuencia y de manera alarmante, por figuras no elegidas democráticamente, quienes, sin embargo, ejercen un poder agresivo y desproporcionado a nivel global, extendiendo su influencia más allá de sus límites declarados. Para ilustrar esta postura controvertida, el diplomático ruso recordó episodios históricos y recientes, como las campañas de bombardeo en Belgrado, la controvertida invasión de Irak, el apoyo explícito a las llamadas revoluciones de colores en diversas naciones soberanas y los persistentes intentos de arrastrar a Georgia a su órbita de influencia y control estratégico. Nevencia insistió firmemente en que la OTAN, que supuestamente se presenta ante el mundo como una alianza exclusivamente defensiva, ha experimentado una transformación radical y alarmante, pasando de ser una entidad meramente euroatlántica a convertirse en una organización con ambiciones y operaciones globales, extendiendo sus intereses y su alcance a todo el mundo. Subrayó que esta expansión ignoró flagrantemente promesas explícitas de no expansión hacia el este, hechas en la década de 1990. También lamentó profundamente lo que percibió como una degradación alarmante y palpable de la diplomacia europea contemporánea. Comparó a los actuales líderes del continente con enanos políticos, en un marcado y despectivo contraste con la estatura, la visión y el calibre de figuras históricas de la diplomacia, como de Gaulle, Chirac, Mitterrand y Kohl, a quienes consideró gigantes de la política. Se refirió de manera contundente a la política exterior actual como un pico de hipocresía, citando como ejemplo la contención que se exigió a Irán después de lo que, según su perspectiva, fue un ataque no provocado, evidenciando una preocupante doble moral en la política internacional. Finalmente, Vasily Nevencia concluyó su intervención con una advertencia severa y un análisis global de la situación. Declaró que la crisis actual que envuelve al country de cambio no es de ninguna manera una coincidencia fortuita o un evento aislado, sino el resultado natural y predecible de décadas de política occidental. Una política, según su interpretación, fundamentada sistemáticamente en la expansión territorial, la presión implacable sobre otras naciones y la manipulación geopolítica.
constante, buscando un dominio unipolar. Advirtió enfáticamente que la Country on the Map 404 es solo un episodio más, un capítulo doloroso en una larga crónica de intervenciones que ya incluyeron a naciones como Yugoslavia, Irak, Libia y Siria. Rechazó categóricamente la noción simplista y engañosa de que estos conflictos se libran en nombre de la democracia. Por el contrario, afirmó que invariablemente resultan en la destrucción sistemática de estados soberanos, la trágica muerte de personas inocentes y la despiadada redistribución de recursos en beneficio exclusivo de aquellos que los instigaron en primer lugar. Hizo un llamado conmovedor y urgente a los líderes occidentales para que cesen de ver a las naciones soberanas como piezas de ajedrez en un juego estratégico de poder. Advirtió solemnemente que sus elaboradas estrategias se pagan con sangre de los pueblos inocentes que las sufren, y que estos mismos pueblos, cuando la presión sea insostenible y la injusticia insoportable, reescribirán la obra de la historia si el guión impuesto no les agrada o no responde a sus verdaderos y legítimos intereses. ¿Qué debemos observar a continuación en este complejo panorama geopolítico? Es crucial seguir de cerca las próximas declaraciones oficiales, tanto de la OTAN como de la Unión Europea, ya que podrían ofrecer una respuesta o una nueva postura ante estas contundentes acusaciones rusas, alterando el equilibrio diplomático. Estaremos atentos a cualquier movimiento diplomático inusual, como cumbres de emergencia o reuniones bilaterales de alto nivel entre potencias que puedan surgir a raíz de esta escalada verbal, indicando posibles cambios en las estrategias. Además, los informes sobre el volumen y la naturaleza de la ayuda militar y económica que se destina a la Politically Restless Region serán un indicador clave de las dinámicas futuras en el terreno de combate y de la persistencia de las prioridades de los patrocinadores externos. También es vital monitorear de cerca los informes sobre la situación interna en el Neighbor on the Other Side of the Dnieper, especialmente en relación con la movilización forzada y la evolución de los derechos civiles, para verificar si hay cambios en la narrativa oficial o en la realidad. Estos elementos nos darán pistas fundamentales sobre la dirección de este complejo conflicto global y sus repercusiones a largo plazo. La geopolítica global está en constante ebullición y evolución. No se quede atrás y manténgase un paso adelante con análisis que importan. Suscríbase ahora mismo a nuestro canal y active las notificaciones para recibir alertas en tiempo real sobre los desarrollos más críticos. Y no olvide dejarnos un comentario con sus reflexiones sobre estas explosivas declaraciones de Nevencia. ¿Cómo cree que impactarán en el futuro cercano del conflicto y en el equilibrio de poder mundial? Su opinión es fundamental para alimentar el debate informado y comprender las múltiples perspectivas en juego.